Primera línea telegráfica de larga distancia en Europa, 500 kilómetros de Berlín a Frankfurt del Meno. Siemens, la marca de electrodomésticos que empieza por sí. En 2011, Siemens cambió para siempre la forma que tenía de consumir energía. Peter Loscher, presidente del grupo Siemens, anunció el 17 de septiembre de 2011 en el semanario Der Spiegel el abandono total del negocio de la energía nuclear como consecuencia de la catástrofe de Fukushima en Japón. Geopolítica, mercados, bancos centrales. Los temas más candentes que impactan en la economía mundial están en Visión Global. Cada tarde de lunes a viernes a las 7 con Marta Isern. Visión Global. Marcamos la diferencia. Radio Intereconomía. ¿Quieres diversificar tu cartera de inversión y proteger tu patrimonio? Haz lo posible con Silver Gold Patrimonio. Entra en el fantástico mundo de los metales preciosos de inversión de forma sencilla y acompañada por los consultores expertos de Silver Gold Patrimonio. Oro, plata, platino, paladio, rodio, osmio. Silver Gold es patrimonio inteligente. Amazon, Nvidia, Netflix, Coca-Cola, Prosus, Airbus, Ferrari, Lululemon. Empresas cotizadas, su historia, sus cuentas, sus proyectos y su evolución en bolsa. Radar Empresarial, de lunes a viernes a las 10 de la mañana en Capital Intereconomía. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495. Radio Intereconomía. Si una persona sale de un punto A por un camino difícil y otra sale de un punto B por un camino más cómodo, ¿se encontrarán? Acompañamos a personas en situación vulnerable desde la infancia hasta el final de su vida. Porque nosotros no creemos en las coincidencias, creemos en las oportunidades. Fundación La Caixa. Solo es progreso si progresamos todos. La Feria de San Isidro en Radio Intereconomía. En directo desde Las Ventas, la plaza más importante del mundo, hablamos de toros y economía. Cada viernes de 5 a 6 de la tarde y hasta el próximo 6 de junio, vive San Isidro con una mirada económica en Radio Intereconomía. Radar Empresarial. Y 8, esto es Radio Intereconomía. Arrancamos una nueva era, una nueva hora, aquí en Capital Intereconomía. Empezamos a las 7, directo, tomando el pulso a los mercados, analizando la actualidad con nuestra tertulia de mercados de los lunes, ya es todo un clásico. Y bueno, tenemos todavía cuerda para rato hasta las 12. Empresas con identidad Digital Business, ojo, nos va a visitar Amazon Web Services. Y bueno, vamos los lunes muy cargaditos para empezar la semana con fuerza. Abrimos a esta hora Radar Empresarial. Activamos nuestro radar y analizamos la subida de precios que iba a llevar a cabo Nike. El fabricante de zapatillas aumentará el coste de sus productos en medio de la incertidumbre provocada por los aranceles. ¿Cómo se llevará a cabo esta medida? ¿A qué productos afectarán? Según la CNBC, el mayor incremento se verá en las zapatillas que cuestan más de $150. Subirán de media unos $10. Los productos menos perjudicados serán la ropa y el equipo de Nike para adultos. Tendrán
una subida mínima, solo $2, Roberto. Aunque según fuentes familiarizadas con el asunto, esta nueva política podría comenzar el próximo 1 de junio. Las primeras subidas podrían verse esta misma semana. Nike con esta medida sigue los pasos de otras compañías como Walmart, que anunciaron que incrementarían los precios por los aranceles, aunque el fabricante de material deportivo ha apuntado que realizaron ajustes de precios como parte de su planificación estacional. Ignacio Baquiano, Country Manager en Iberia de Leverage Shares. Casi todas las compañías americanas están viendo abocadas a subir precios. Realmente ninguna se atreve a decir que se debe a los aranceles, aunque el mercado ya lo sabe. Hay miedo a represalias. El tratar de empezar o iniciar fabricación en Estados Unidos a lo mejor se lo pueden estar planteando, pero de medio a largo plazo. Pero Nike prácticamente siempre ha fabricado fuera de Estados Unidos. El 50% de sus zapatillas las fabrica en Vietnam, un 27% en Indonesia y un 18% en China. Además, la compañía ha anunciado que volverá a vender sus productos en Amazon después de que en 2019 anunciara que dejaría de utilizar esa plataforma para centrarse en otros mercados minoristas. La empresa busca ahora recuperarse de unas flojas cifras de ventas. La marca sigue pagando caro el año de la pandemia, entonces los ingresos fueron de $37.000 millones. Los resultados, eso sí, han ido mejorando hasta superar los $50.000 millones. A pesar de ello, la compañía sigue estando lejos de sus días de gloria. Por eso el 14 de octubre del año pasado Nike anunció un nuevo CEO. Elliot Hill tomó los mandos de la compañía. Hill era un viejo conocido de la marca, ya que empezó como becario en 1988. Hill fue escalando posiciones hasta retirarse como jefe de operaciones comerciales y de marketing en el año 2020. Estas son las razones por las que Hill entró en la compañía. Tomé una clase de marketing deportivo y, por pura casualidad, escribí un trabajo sobre una empresa llamada Nike. Era una empresa que me encantaba y el trabajo trataba sobre su estrategia de marketing. En aquel entonces, Nike fue una de las primeras empresas en usar un atleta para construir su marca y luego cómo se expandieron a los medios impresos, primero a medios verticales y luego a medios impresos de alcance más amplio. Me enamoré de la empresa y pensé, ese es el tipo de empresa en la que quiero trabajar. Además, Nike se ve inmersa en un proceso de reestructuración para recuperar su valor, que cayó por llevar una estrategia errónea. Trató de vender la marca directamente al consumidor vía su web. Eso no gustó nada a los retailers, a los distribuidores. Está tratando de volver a amigarse con ellos y de volver a vender con ellos, pero va a ser muy difícil, digamos, que vuelva a las valoraciones que tuvo en su día. Cotiza 20 veces precio-beneficio, lo cual es más razonable, y creo que en algún momento el valor se dará la vuelta y seguirá una senda alcista, pero con el panorama de aranceles y bolsa ahora mismo en valoración tal y como estamos, creo que puede llevar un tiempo esa recuperación. Nike es una compañía fundada por Phil Knight y Bill Bowerman en 1964. Al principio se llamaba Blue Ribbons Sports, pero en 1971 se convirtió oficialmente en Nike. El logo utilizado por la marca se llama Swoosh y fue usado por primera vez también ese año. La compañía fue pionera también por la apuesta por los deportistas para convertirlos en imagen y seña de la marca. Dentro de estos, el más famoso es Michael Jordan, cuya colaboración empezó en 1984. Capital Intereconomía. Mañanas que impactan. Finanzas que cuentan. Orange Empresas presenta Todo para Todos. Todo para el Port de Barcelona, que tiene la última tecnología para gestionar miles de toneladas en tiempo real. Y Todo para Pedro, que gestiona cada día cientos de paquetes en su empresa de transportes para que lleguen a tiempo. Si tenemos todo para las grandes empresas de nuestro país, lo tenemos todo para la tuya. Llama al 1414 y asesórate. Orange está aquí. Poder disfrutar con el Santander del último iPhone desde 0 euros al mes es muy inteligente. Tan inteligente como el propio iPhone, porque está diseñado para Apple Intelligence. Y ahora todo es mucho más sencillo y más divertido. Desde escribir textos a inventar imágenes y crear tus propios emojis. Así que sé inteligente. Vente al Santander y podrás disfrutar del nuevo iPhone 16e desde 0 euros al mes cumpliendo condiciones. Promoción válida hasta el 30 de junio de 2025. Consulta condiciones en bancosantander.es. Santander, es el momento. Del 30 de abril al 1 de junio, la mejor fotografía del mundo se da cita en Palencia. 20 exposiciones y 15 artistas nacionales e internacionales. Quinto Festival Internacional de Fotografía de Castilla y León. Más información en fificil.com. Junta de Castilla y León.
Embárcate en unas vacaciones diferentes con Celebrity Cruises y Viajes El Corte Inglés. Disfruta de la intimidad y el servicio de un barco pequeño con la variedad y la emoción de uno grande. Reserva ya tu crucero con hasta 400 euros en cupón regalo del Corte Inglés y hasta un 75% de descuento para el segundo pasajero. Consulta condiciones. Vive la auténtica experiencia premium navegando con Celebrity Cruises y Viajes El Corte Inglés. Capital Intereconomía con la inversión de impacto. Miramos a la onza de oro, activo refugio, un activo que en la primera parte del año ha subido como la espuma, tocando máximos históricos, los $3.500. Pero en estas últimas jornadas pues ha hecho una paradita, un alto en el camino. ¿Significa el principio de una gran corrección o puede ser una oportunidad para comprar? Me acompaña Javier López. Javier, ¿qué tal? Buenos días. Javier López, buenos días, desde Silver Gold Patrimonio, es CEO, director de Silver Gold Patrimonio. Hola Javier, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Muy bien, hoy estando viendo la onza de oro, la verdad es que lleva una subida cercana al 30% desde principios de este año, pero sí que es cierto que en las últimas jornadas le hemos visto con ciertos síntomas de cansancio. ¿Es el inicio de una gran corrección o tú crees que es oportunidad para comprar? Ha habido una corrección, efectivamente. De hecho, hoy, por ejemplo, está bajando un 0,71 hasta de los 3.330 y algo, pero estamos viendo que estamos todavía por encima, muy por encima de los niveles del año pasado. Nosotros consideramos que esto realmente lo esperábamos y efectivamente es una buena oportunidad de compra porque el impulso de fondos sigue estando. Si el impulso de fondo sigue estando, ese impulso ¿hasta dónde lo puede llevar? ¿Qué expectativas, con qué escenario estáis trabajando? Pues nosotros estamos esperando de seguir manteniendo el nivel de los 3.400 en este primer semestre, hacia el cierre de junio, alrededor de los 3.400, 3.000, sobre ese nivel. Y sinceramente seguimos apostando y seguimos con un nivel de cercano a los 4.000 antes de finalizar el ejercicio. Sé que es bastante optimista, estamos viendo este tipo de movimientos, pero realmente pues no ha cambiado muy poco las circunstancias por la cual ha habido toda esta subida. Sigue la demanda, siguen las compras de bancos centrales y creemos en ese escenario. Si creemos en ese escenario para el oro, también para la plata, ¿qué expectativas tenéis para este metal? Pues sinceramente la plata también seguimos viéndola como muy infravalorada respecto al oro, más que nada porque ha sufrido mucho más castigo en las correcciones, también previamente antes de las subidas tan rápidas que hubo del oro. También hubo una subida importante que llegó también a niveles que no se veían desde los últimos 200 años y creemos que realmente este año también va a ser el año de la plata, aparte del paladio que lo habíamos diciendo tiempo, pero la plata consideramos que porque está infravalorada, su utilización en la industria no para, con lo cual sinceramente también lo vemos en los niveles de 40, 41, 42 dólares en este ejercicio. Y los productos digitales, el auge de Bitcoin, el auge de Ethereum en estas últimas semanas, ¿afecta de alguna manera a estos activos tan tradicionales y tan diferentes? Pues en principio lo que estamos viendo efectivamente es que cuando hay muchísimas dudas y se están creando todas estas monedas digitales y la potencialidad de crecimiento que tiene, independientemente que efectivamente pueden tener brutalidades en cuestiones de rendimiento, de rentabilidad, de plusvalía, está afectando en teoría debería de ser negativo, es decir, debería de decir o una cosa u otra, porque además lo están intentando vender como si fuera reserva de valor. Sinceramente, mi opinión es que la reserva de valor tiene que ser algo que sea tangible, algo que realmente lo puedas ver, lo puedas tocar y que no corresponda a algo que
personalmente pienso que no genera esa reserva de valor, pero estamos viendo que van incluso de la mano. De hecho, la reserva de valor que Trump quería pagarla con oro. Es curioso, es decir, quiero crear una reserva de criptos o de Bitcoin, pero las pago con oro. No sé exactamente por dónde van, digamos, su pensamiento, pero, digamos, van ahora mismo de la mano, aunque personalmente pienso que deberían de ser inversos, pero bueno, de momento van de la mano. Ya. Para aquellos ahorradores que estén creando su cartera con metales preciosos, oro, plata, e incluso se hayan atrevido a comprar una cartera mucho más diversificada con otro tipo de activos tradicionales, otro tipo de metales preciosos, ahí muchos de ellos piensan en la rentabilidad, pero piensan también en la seguridad. ¿Qué medidas de seguridad ofrecéis vosotros a los clientes para almacenar estos tipos de metales, este tipo de activos? Pues teniendo en cuenta que se trabaja con metal físico, primero obviamente lo que hay que comprobar es la integridad de ese metal. Obviamente, ¿cómo se garantiza? Pues comprando primero con refinería certificada y luego pasando por un protocolo de comprobación que pasa por escaneos, espectrografía de rayos X y otra serie de pruebas que obviamente determinan que efectivamente lo que se está comprando es ese metal, ¿no? Y luego obviamente la medida de seguridad pues son pues su guarda en empresas de seguridad o en instalaciones propias con el nivel 4 de seguridad, que es lo que se establece por parte de la policía. Hoy hablaba yo de plata, de oro, pero hay otros muchos metales, el paladio, el platino, el osmio. ¿Hay algún metal que ahora mismo sea como la niña bonita? Pues fíjate que llevamos años hablando de la plata, siempre como la hermana menor del oro, pero nosotros estamos apostando mucho por el platino y por el paladio, independientemente que posiblemente veamos resurgir pronto el rodio. El rodio es muchísimo más caro que el resto de los metales y tiene su potencial en la industria y posiblemente pueda volver otra vez a darnos alegrías como nos dieron en el 2021-2022. Ahora mismo, digamos, la que más expectativas tenemos en ella es el paladio y después el platino. ¿Cuáles son las características del rodio? ¿Para qué se utiliza? Pues el rodio es un material industrial que se utiliza para muchísimos tipos de aleaciones, se utiliza mucho en el tema de electrónica, tema de aviación, tema de, por ejemplo, combinaciones con joyas, pues por ejemplo le dan una serie de características de dureza, por ejemplo es antialérgico. Curiosamente, cuando el rodio como tal, pues es muy raro, o sea, es una impureza que sale de la extracción de otros metales como el paladio y como el platino. Su aspecto pues realmente es muy parecido al del paladio, pero da brillo, da textura, digamos más consolida las aleaciones, por ejemplo, de incluso del oro, con distintas combinaciones para sustituir plata. Y la verdad que es un material que con muy poquito se utiliza mucho también para temas de catalizadores, al igual que pasaba con el platino y con el paladio. Oye, para terminar, si yo me quiero poner en contacto con vosotros y contactar con uno de vuestros asesores para que me enseñe, me diga cómo empezar, cuáles son las claves, si me interesa solo un metal o una cartera, o sea, ¿cómo empiezo? Pues empieza contactando a través de la página web o a través del teléfono de atención al cliente y el departamento correspondiente, pues en función de la proximidad de alguna oficina o de algún consultor, pues ya lo pondré en contacto para concertar con ellos una entrevista en el cual le dará a conocer todo este mercado, lo informará y sobre esa información pues ya que pueda el cliente tomar la decisión correspondiente. Muy bien, estupendo. Pues Javier López desde Silver Gold Patrimonio, gracias por la formación, gracias por abrirnos la puerta a este tipo de inversión, activos tradicionales, metales preciosos y un abrazo fuerte, cuídate, hasta el lunes que viene. Muchas gracias. Adiós. Saludos, hasta luego.
Un equipo dispuesto a llegar al fondo del ahorro. Señora lavadora, siempre que puede, lava con agua fría. Claro, para ahorrar. Creado para ayudarte a ahorrar, sea cual sea tu energética. Señora Tele, sabemos que cree que está apagada. Pero espera, ¿y esa lucecita roja? ¡Oh! Vuelve el equipo ahorro. Encuentra todos sus consejos en las redes sociales de Naturgy. Si caminas solo, irás más rápido. Si caminas acompañado, llegarás más lejos. Luna Sevilla es su asesor patrimonial de referencia. Prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros, somos una empresa con amplia experiencia profesional y una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Si desea más información, visite lunasevilla.es o llámenos al 91 762 3442. Cada casa es una historia diferente. Una nueva casa para una nueva vida. Una casa para vivirla a tope. Una casa tuya y solo tuya. En Cuchabank sabemos que cada casa es una historia. Por eso hacemos hipotecas de todo tipo. Ven a Cuchabank y hablamos de tu historia. Más info en cuchabank.es. Las noches de lunes a jueves en Radio Intereconomía te convocamos a Disidencia Deportiva. Un programa diferente, independiente, apasionante, disidente y deportivo. Disidencia Deportiva. De lunes a jueves a las 11 de la noche, tu tertulia de deportes en Radio Intereconomía. Con la entrada ella sola no va a poder. Habrá que ayudarle. Y seguro que está sin amueblas. Mi hija no duerme en el suelo. Cariño. ¿Qué? La niña que está andando. Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que los planes de pensiones de Mapfre se ocupen de tu futuro con la única gestión que se adapta a ti. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mapfre. El Foro de la Inversión en Capital Intereconomía. Días y 27, vamos a mirar los mercados financieros para intentar entender qué está pasando y sobre todo hacia dónde vamos. Y en este entorno buscar estrategias, oportunidades de inversión. Me acompaña Blanca Gómez de Agüero. Blanca, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Que es directora de ventas para Iberia de Safra Sarasin. Bueno, nosotros llegamos a la redacción todos los días y lo primero que decimos, ¿qué ha dicho Trump esta noche? ¿No? O qué ha dicho en las últimas horas o qué ha tuiteado en su canal de Truth Social. Y la verdad es que, bueno, pues prácticamente día sí, día también nos sorprende. El viernes tuvimos ahí como un shock, el corazón en un puño, porque anunciaba aranceles del 50% a la Unión Europea, pero este fin de semana parece que se ha relajado, ha hablado con von der Leyen y ha dicho que los aplaza hasta el 9 de julio y que entonces van a negociar. ¿Cómo estáis viendo el tema de los aranceles, la volatilidad y el efecto en los mercados? ¿Cómo lo estáis viviendo en Safra Sarasin? Pues efectivamente, Susana, el sector sanitario, que suele ser más defensivo, tampoco se ha librado de la volatilidad de Trump. Hemos visto, como comentabas, pues primero empezó con el nombramiento de Robert Kennedy como secretario de Salud. Ahora estamos pendientes de la aprobación en el Congreso de la ley OBA, One Beautiful Big Act, que incluye recortes en Medicaid. Medicaid, acuérdate que es el programa de seguros de salud para los ciudadanos con menores rentas. Y bueno, una de las últimas órdenes ejecutivas firmadas por Trump tienen por objetivo disminuir el precio de los medicamentos sujetos a suscripción. Que faltan, razón no le falta porque son 3 veces más caros que en el resto de países de la OCDE. Y bueno, como ves, todo este foco político se concentra principalmente en lo que son los servicios de la salud y la industria farmacéutica. Y ambos segmentos suponen un porcentaje bastante alto, del 70%, de los costes sanitarios en Estados Unidos. Además, suelen aplicar subidas de precios cada año, lo cual pues está en el punto de mira tanto política como de los consumidores. Por lo que, como venimos diciendo, el sector sanitario ha estado en el punto de mira de la administración Trump y el mercado ha reaccionado pues en consecuencia. Hemos visto caídas year to date en gigantes como United Health, que lleva un 40% de corrección. Dicho esto,
todas estas medidas no afectan a lo que es todo el sector sanitario. Hay algunos segmentos, como la tecnología médica, que solo representa el 6%, te comentaba que antes era el 70%, del gasto sanitario en Estados Unidos y que no está tan en el foco político. Además, es resiliente tanto frente a aranceles como ante el ciclo económico. Bueno, estamos viendo una gran volatilidad desde que Trump llegó al poder y también en estas últimas horas por esos aranceles y esas amenazas a la Unión Europea. Esta mañana leía yo que el sector farmacéutico iba a ser uno de los más afectados por los aranceles a Europa si realmente se aplican esos del 50%. Pero como decías, hay un subsegmento que es el ligado a tecnología y salud, que entiendo que mezcla lo mejor de los dos mundos, sector defensivo y sector al mismo tiempo de crecimiento. Y no sé si eso le ayuda a poner el apellido de resiliente. Efectivamente. Pues, a ver, la tecnología médica, dicho en 3 palabras, se refiere a lo que son implantes, aparatos de uso externo y equipos médicos. Por lo que no solo es muy diferente a lo que son los servicios y la farmacéutica, sino que aporta las soluciones a los que se están enfrentando muchos problemas de la economía, muchas controversias. Por ejemplo, los avances en la tecnología médica hace que las cirugías sean menos invasivas, lo cual significa que los pacientes tienen un menor periodo de convalecencia, pasan menos tiempo en el hospital y, por lo tanto, reduce los costes del sector sanitario. Si nos fijamos en la rentabilidad, es también muy diferente respecto a los distintos subsegmentos del sector sanitario. En los últimos 26 años, la rentabilidad anual del sector sanitario en general ha sido del 5%. Otros segmentos como la farma y la biotecnología, 3,5%. Y si te fijas en la medtech, en la tecnología médica, es del 7,5%, o sea, mucho mayor. Si nos fijamos en el crecimiento del BPA de los últimos 26 años también, ha sido superior en un 75% al crecimiento del BPA del MSCI World, del índice en general. O sea, es un pico, un 75, ¿no? Sí, y además es de los más estables. De entre todos los subsectores del MSCI World, este crecimiento del BPA es de los más estables. Que es constante, ¿no? Robusto. Exacto. Y bueno, dentro de lo que te refieres de las megatendencias en las que estamos inmersos todas nuestras economías, está el envejecimiento de la población, que es una tendencia que claramente está impulsando la tecnología médica. Tengo aquí algunas estadísticas, como que en 2050 se espera que un 25% de la población sea mayor de 65 años, y ese grupo gasta 3 veces más en salud. Bueno, yo siempre digo que cada vez somos más viejos y queremos vivir mejor. Sí, exactamente. Es una realidad. Y la tecnología médica se beneficia de todas estas tendencias. Y eso también supone un mayor gasto en sanidad tanto para los países desarrollados como para los países emergentes. Así que también encontramos oportunidades ahí. Y por último, lo que comentas de la tecnología en sí, o sea, la innovación tecnológica, es clave también para mejorar los resultados médicos, como por ejemplo la miniaturización, que hace que los dispositivos sean más pequeños y por lo tanto menos invasivos. Por ejemplo, un marcapasos ahora son el doble de pequeños que hace unos años, y la impresión 3D para hacer aparatos a medida totalmente para cada uno de los pacientes. Hay una empresa que se llama Align, que es la de Invisalign, las fundas estas de dientes que sustituyen a los las brackets. Conozco porque en mi casa mi hijo las utiliza y me tiro todo el día diciendo Rodrigo el aparato. ¿En qué momento dije a un adolescente? Pero sí, es una auténtica revolución, ¿eh? ¿Tú te acuerdas de los brackets? Sí, bueno, yo los llevé, vamos. ¿Cómo ha cambiado? Sí, vamos, de adolescente te cambia la vida por llevar ahí una fundita transparente. Pues es la empresa del mundo que más usa el 3D. Fíjate. Sí, me lo creo. Vale, me has dado argumentos, me has dicho cómo se aplica la tecnología, qué supone la tecnología para este segmento, cómo se ha comportado, pero ¿este es un momento bueno para invertir en este segmento, en el MedTech, tecnología, salud? Pues a ver, como estamos comentando, en este mercado tan incierto que es que incluso en el fin de semana cambia de opinión Trump, ¿sabes? Y vuelve a lo que había dicho hace unos meses.
lo que creemos que es lo mejor es apostar por sectores defensivos, como es el sector sanitario, y el sector sanitario al final es muy amplio, como estábamos diciendo. Y dentro de las valoraciones vemos que lo que es la tecnología médica tiene unas valoraciones muy, muy favorables, muy atractivas ahora mismo. Si te fijas en el PER a 12 meses, está a niveles de su media de 25 años y un 20% por debajo de la media del S&P 500. Si hablamos de aranceles, que es lo que nos tiene a todos locos pendientes de las noticias, pues muchas de estas compañías de tecnología médica producen gran parte de sus productos en lo que es el mercado objetivo, por lo que dentro de la cadena de valor la cuota de importación es menor, tienen un margen operativo muy alto, la media es del 25%, y las cadenas de suministro además están muy bien diversificadas geográficamente, por lo que si necesitaran trasladar su producción a otra localización, tienen esa flexibilidad. Y además hay algunos productos de tecnología médica que directamente están exentos de aranceles. Ya. En este entorno, desde Safra Sarasin, ¿qué estrategias ofrecéis para invertir en este segmento? Pues a finales del año pasado compramos la gestora MIV, que es otra gestora suiza como nosotros, que se dedica exclusivamente a la gestión del fondo MIV Global MedTech. Vale. Y tiene un track record, un histórico de casi 20 años y ha obtenido una rentabilidad desde lanzamiento del 320%. Además, es una de las pocas estrategias UCIT en España que tiene una exposición casi del 100% a tecnología médica y que se beneficia pues, de todo lo que hemos estado hablando. Por dentro, ¿qué tiene el fondo? ¿Es más expuesto a Europa, más expuesto a Estados Unidos? Porque me has dicho que es global, es más de grandes compañías, de pequeñas, no sé si dentro hay subsegmentos. Bueno, lo que es el universo y lo que es la innovación al final global está más expuesto a Estados Unidos porque el universo es así, las tecnologías más punteras están ahí, por eso tiene en torno al 50% en Estados Unidos, también tenemos algo de Europa, una compañía japonesa. Y está también muy diversificado. O sea, dentro de los subsegmentos de la tecnología médica, el mayor es el de oftalmología, pero presenta solo un 10%, así que está muy diversificado. Hay muchas oportunidades en este sector. ¿Y el estilo de inversión? O sea, ¿cómo el equipo gestor, que me dices que lleva 20 años de trayectoria, selecciona las compañías? Pues al final es un grupo de expertos. Muchos de ellos son un grupo de 5 personas. Casi todos hacen marketing, pero tienen un PhD de tecnología molecular. O sea, es gente que lleva trabajando aquí muchísimo tiempo, muchos son fundadores y solamente se han dedicado a la tecnología médica porque es un nivel de especialización brutal. Bueno, es que ahora los analistas tienen que ser también, ¿no? Como muy... tienen que tener conocimientos del sector y de los sectores que ellos dominan, ¿no? Justo para entender bien la cadena de valor y poder sacarle la mayor rentabilidad. Me decías, ¿me vuelves a recordar el nombre del fondo? MIV Global MedTech. Muy bien, pues ahí tenemos esta estrategia de inversión. Blanca Gómez de Agüero, desde Safra Sarasin. Gracias por los argumentos, gracias por los datos y nada, que tengas buen día. Por toda la semana. Un abrazo, adiós. En Capital Group, invertimos pensando en la próxima generación y no en el próximo trimestre. Invierte con la mayor gestora de fondos activa del mundo con más de 90 años de historia. Más información en capitalgroup.com/es. Qué bien te viene la financiación total para clientes con tarjeta El Corte Inglés. Qué bien te viene para tus compras. Llévate el móvil que te gusta o el televisor de gran pantalla o ese gran frigorífico americano que necesitas o una bici o un bolso, hasta un sofá, con la financiación total del Corte Inglés para todo lo que te gusta o lo que puedas necesitar. Con la financiación total tienes hasta 12 meses para pagar en electrónica, electrodomésticos, deporte, moda, hogar y mucho más. Además, no cargues con tus bolsas gracias al servicio
carta de compra que te permite recoger y abonar en un solo punto todas tus compras. Y así puedes financiar todo en un solo ticket. Infórmate y solicítalo al personal de tu tienda más cercana. Aprovecha la financiación total en tienda, en la web y también en la app del Corte Inglés. La financiación que mejor te viene. Hasta el miércoles 4 de junio por compras superiores a 200 euros. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es. La Hora de Miguel Ángel es un programa dedicado a la salud y la prevención de enfermedades. Con un lenguaje claro y sencillo, te explica cómo llevar una vida saludable. La Hora de Miguel Ángel, todas las noches a las 12 en Radio Intereconomía. Legal por Naturaleza, el bufete especializado en herencias nacionales e internacionales, le ofrece este espacio. Abrimos nuestro consultorio de herencias, 20 minutos y llegamos a las 11 de la mañana con Iciar Pernía. Iciar, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Susana. ¿Qué tal tu fin de semana? Muy bien. ¿Qué has hecho? Cuéntame. Pues mira, un poco de todo, un poco de deporte, un poco de amigos, un poco de niños, bueno, o sea, que un poco de salir a cenar. La verdad que ha sido bastante completo. Bueno, es que he hecho buenísimo, ¿no? Sí, por fin. Y bueno, he visto la previsión del tiempo. Digo, por Dios, bueno, que no cambie. Nos va a tocar pasar calor durante toda esta semana. Sí, un poquito, pero la verdad que se agradece. Temperaturas del 26 de junio, por lo menos. Sí, por lo menos. Todavía quedará algo por ahí. Oye, con el consultorio de herencias, ¿hoy qué me traes? ¿Por dónde empezamos? Pues mira, hoy vamos a hablar de los errores que podemos cometer con los bienes heredados durante la sucesión, por aquello de las prisas, de ya he heredado un inmueble, ya he heredado unas posiciones en cuentas bancarias, vamos a moverlo. Y hay errores que por desconocimiento pues muchas veces cometemos y podemos ralentizar la sucesión. Oye, ¿cuáles son los errores más comunes que cometemos cuando vamos a tramitar una herencia? Pues sobre todo el tema de los inmuebles y las posiciones bancarias. Pero para mí el error fundamental es que cuando un familiar cercano fallece, no reparamos en qué vamos a heredar y cómo lo vamos a heredar. Y en eso me refiero a saber exactamente el inventario de bienes que tenía nuestro familiar y en qué condiciones estaba. Por ejemplo, si hay inmuebles, si tenían deudas, si él tenía créditos personales, si tenía deudas con la administración, si las posiciones bancarias estaban en España o fuera de ella. O sea, son muchos detalles que hay que tener en cuenta para aceptar o renunciar. A ver, vamos a poner ejemplos. Imagínate que hemos heredado varias viviendas que queremos destinar al patrimonio familiar y vender, pero no sé por dónde empezar, Iciar. Yo aquí esto me supera. ¿Qué hacemos? Pues lo primero, saber cómo lo estamos heredando. Tenemos que saber que un testamento o una declaración de herederos no es título suficiente para poder disponer de ellos. Lo primero que tenemos que hacer es tramitar el expediente sucesorio y decidir. Una vez que conocemos ese inventario de bienes que hemos comentado al principio, bueno, pues yo sé que está todo perfecto y que conviene aceptarlo, ya sea beneficio de inventario o pura y simplemente. ¿Qué queremos hacer con los inmuebles? Pues yo me quiero quedar uno, quiero venderlo, está alquilado y quiero mantenerlo. Resulta que hemos heredado un importante patrimonio y podemos hacer de esto nuestro medio de vida o tener rentas pasivas al margen de nuestros trabajos, pues ahí esa labor también es importante, ese ejercicio para poder decidir. Yo siempre aconsejo estar acompañados de un profesional para que nos ayude, nos guíe y nos asesore, ¿no? Porque ya no solamente es heredar, sino bueno, después de haber heredado, ¿qué ocurre? ¿Qué hago con todo esto? ¿No? Eso podemos dedicar otro programa a qué ocurre después de heredar. Claro. Oye, imagínate que heredamos hace varios años, que mi padre falleció en 2020 y mi madre en 2024. ¿Esto cómo lo hago? Bueno, pues aquí tenemos dos herencias diferenciadas, aunque sea sobre el mismo patrimonio. Mi padre falleció hace más de 4 años y 6 meses, con lo cual los impuestos están prescritos, pero mantenemos la obligación de presentarlos. Eso siempre. Vale. Y en el caso de mi madre, pues falleció en enero de 2024, pero vamos a resolver ahora su herencia. Pues los impuestos no están prescritos, con lo cual tengo que presentarlos y si salen a pagar, los
pagaré con recargo e intereses. Luego tendremos que ver si esa herencia es solamente nacional, si tiene matices internacionales, pues porque había bienes dentro o fuera de España, porque la persona que fallece está fuera de España, porque el heredero está fuera de España. Bueno, pues luego ya la casuística más concreta, pero a rasgos generales ese escenario es el que tenemos. Ahora, imagínate que se me olvidó incluir en el inventario de bienes la mitad de 2 inmuebles de mi padre que compartía con mi madre por su sociedad de gananciales. Ahí, ¿qué pasa? ¿Qué tengo que hacer? Pues cuando formalizamos la escritura de aceptación y adjudicación de herencia del primero de los padres que ha fallecido, se disuelve la sociedad de gananciales. Estamos en este supuesto, que los padres estaban casados en gananciales. Si es separación de bienes, pues rige otra manera de hacerlo. Disolvemos esa sociedad de gananciales, con lo cual el 50% de los bienes por derecho propio es del cónyuge superstite. Vamos a suponer que es la madre. Y entonces el 50% del padre es lo que vamos a repartir en su herencia. Vale. Sin embargo, si los dos han fallecido, como el caso en el que nos estamos basando para explicarlo, lo que hacemos es, en la herencia de mi madre, incluir ese 50% de los 2 inmuebles de mi padre que se nos olvidó hacer en su herencia. Entonces, dentro de la herencia de mi madre tendré 2 herencias, por decir así. La escritura de aceptación y adjudicación del 50% de los bienes de mi madre con su proceso normal, y luego voy a tener una adición de la herencia de mi padre dentro de esa escritura, pero luego hay que tramitarlo como un expediente independiente de adición de herencia. Vale, ahora imagínate que yo intuyo que hay deudas. Ahí, ¿cómo hago para aceptar la herencia? Bueno, un poco lo que hablábamos al principio. Saber qué estoy heredando y en qué condiciones. Para tomar 3 posibles decisiones. Acepto todo, tal como venga, pura y simplemente. Acepta beneficio de inventario. Primero pagamos con las deudas. Las deudas se pagan con el patrimonio heredado y lo que quede de ese activo es lo que recibimos, o bien renuncio a la herencia porque es que eso no hay, vamos, por dónde cogerlo. Mejor dejarlo. Bien. Entonces, una vez que hemos valorado esta decisión, ¿qué nos podemos encontrar en ese patrimonio? Bueno, pues primero saber que las deudas van al pasivo de la herencia. Puedo solicitar una nota simple al registro de la propiedad para ver qué cargas tienen esos inmuebles. Consultar con el banco la deuda pendiente, si lo que tenemos, por ejemplo, es un crédito hipotecario, qué condiciones tiene aplicables. Pues, además de la hipoteca, tenía un seguro de vida, tal, yo me quiero subrogar en esa hipoteca porque la estoy heredando. Un poco toda esta casuística es la que nos podemos encontrar. Oye, duda, ¿renunciar a una herencia cuesta dinero o no? Sí, también cuesta dinero, porque sí o sí un testamento o una declaración de herederos debemos tener para ser declarado herederos. Y si decidimos renunciar, lo suyo es hacerlo en escritura pública. ¿Por qué? Porque luego esa escritura pública yo la tengo que presentar ante la administración con un impuesto de sucesiones en el que se indica precisamente este motivo: estoy renunciando a la herencia. Y en el caso que el que está renunciando tenga hijos menores, por ejemplo, estoy heredando de mi padre, decido renunciar a la herencia, pero tengo un hijo menor, también debe renunciar a la herencia, porque si no, esa sucesión sigue para abajo. Entonces hay que finalizarla en algún momento. ¿Y los impuestos prescriben? Sí. Desde la fecha de fallecimiento tenemos 6 meses para poder tramitar nuestro expediente sucesorio, sobre todo a efectos de impuestos, sucesiones y plusvalía municipal si tenemos inmuebles. Pero para que prescriban tienen que haber pasado 4 años y 6 meses desde la fecha de fallecimiento. En ese periodo puede ser reclamable por parte de la administración no haber presentado los impuestos, además que vamos a tener dificultades para poder rescatar las posiciones bancarias, para poder inscribir en el registro de la propiedad un cambio de titularidad, para poder vender inmuebles. Entonces, demorar ese momento a mí me parece que no tiene mucho sentido, es solamente complicar el asunto. Vale, y otra cosa, antes hemos hablado de inmuebles, pero imagínate que lo que hemos heredado son posiciones bancarias, una cartera de fondos de inversión y alguno de estos en otros países. ¿Podemos mover ese dinero antes de aceptar la herencia? No, nunca, jamás. No. Error, craso error. Una vez que una persona ha fallecido, debemos comunicar al banco esta situación
porque las posiciones bancarias deben quedar bloqueadas, porque ese dinero ya es de los herederos. Solamente cuando se disuelve la sociedad de gananciales podríamos separar, por ejemplo, he heredado 100.000 euros, pues 50.000 serán de mi madre, que es la que ha fallecido, y 50.000 serán de mi padre, que es el que sobrevive. Entonces esos son suyos por derecho propio, ahí no se va a hacer absolutamente nada, solamente vamos a repartir la parte de mi madre. Si algún heredero, antes de ese momento, sin conocimiento o consentimiento de los demás herederos, hace algún movimiento, le podrá ser reclamado en el momento de la adjudicación de herencia. O incluso se puede llegar a impugnar la herencia, porque estamos repartiendo, o sea, lo que hemos recibido y lo que dice la escritura no es lo mismo que hay en el banco, con lo cual esa diferencia alguien tiene que responder de ella. De hecho, solamente se debería encargar en las cuentas bancarias pues el pago de los impuestos de la herencia, gastos de entierro o última enfermedad, los gastos corrientes de los inmuebles en ese proceso, ¿no?, de herencia yacente hasta que nos la estamos adjudicando, pero no debemos hacer movimientos como si la cuenta fuera ya nuestra. Oye, y otra cosa, imagínate que hemos hecho cambios de posiciones durante el proceso sucesorio, pero que no se lo hemos comunicado a nadie porque el notario estaba un poco a por uvas. ¿Qué puede ocurrir? Pues que cuando la escritura de aceptación y adjudicación de herencia y el impuesto de sucesiones que hayamos presentado llega al banco, nos lo van a desestimar, precisamente porque ellos nos dieron un certificado de posiciones a fecha de fallecimiento, 100.000, volvemos a ese supuesto. Es lo que hemos formalizado, hemos declarado ante la administración, y cuando llegamos al banco hay 120.000 o 90.000. El banco nos dice, bueno, ¿y cómo reparto yo 100.000? Claro. Si lo que tengo son 90.000 o tengo 120.000. Entonces nos van a obligar a formalizar una adición de herencia para subsanarlo, nos van a obligar a hacer un impuesto de sucesiones complementario y vuelta a empezar. Entonces, estas operaciones además se complican cuando lo que tenemos son posiciones en otros bancos, en otro estado. Bueno, es tremendo, hay que tener en cuenta muchísimas cosas. Claro, porque además normalmente en países del exterior pues hay que cumplir requisitos adicionales. A lo mejor tenemos la figura del albacea, un trust, un fideicomiso, un executor. Entonces no hay necesidad. Ya. Bueno, voy a ir con los oyentes. 915331851. Ángel Luis, buenos días. Sí, hola, buenos días. Felicidades por el programa. Quería hacer una par de consultas. Por un lado, yo tenía una hipoteca, pero tuve que hacer una renovación de la hipoteca porque estaba pagando una cuota muy alta. Entonces, esos gastos de escritura, yo tengo la factura del notario y demás, esos gastos corresponden todo al comprador de la vivienda. Eso por un lado. Y por otro lado, yo me podría desgravar lo que haya pagado, si es que me corresponde a mí, lo de la escritura de la renovación de esa nueva hipoteca. Eso por un lado. Y por otro lado, quería saber si el IBI, gastos de basura y demás, se pueden deducir también para la declaración de la renta. Muy bien. Gracias, muy amable. Bueno, Ángel Luis, a ver, las preguntas son muy dispares. Por un lado, los gastos de IBI, basura, ¿me los puedo deducir? Sí, nos los podemos deducir, el seguro, los gastos de la comunidad, los impuestos. Ahora bien, debemos tener en cuenta si el inmueble está alquilado o está a disposición o es mi vivienda habitual. Dependiendo de ese supuesto, podré o no podré. En cuanto al tema de la renovación de hipoteca, entiendo que la vivienda es suya y lo que ha hecho es novar esa hipoteca. Entonces no entiendo por qué quiere imputarle los gastos al comprador, a no ser que lo que haya hecho es vender esa vivienda, y entonces ahí tampoco tiene nada que ver porque el comprador habrá hecho lo que él ha considerado, o yo he comprado una vivienda y entonces yo lo que he hecho es una novación de la hipoteca que tenía el vendedor. Yo en todo caso entiendo que si yo soy comprador esos gastos me corresponden a mí. Vale. Oye, muy interesante la pregunta. Sí, porque tiene, como dices tú, muchas aristas, muchas diferentes situaciones que se pueden dar. Muy bien, vamos con nota de audio. Buenos días, queremos vender el apartamento que dejó mi madre, pero aún no está a nombre nuestro. ¿Puedo vender una propiedad si aún no finalizó la sucesión? A ver. No debería. Cosas que
O bueno, a medio camino, quiero vender el apartamento, la sucesión no se ha finalizado, resulta que tengo un comprador muy interesado y a lo mejor lo vendo a buen precio que no quiero esperar más. ¿Qué puedo hacer? Lo que puedo hacer es un contrato de señal y un contrato de arras vinculando el momento de la formalización de la compraventa a haber finalizado la sucesión y que se haya inscrito el cambio de titularidad en el registro de la propiedad. Esta sería la única opción que yo aconsejaría para poder cerrar esa operación, pero en cualquier otro supuesto yo diría que no, hay que esperar a que ese apartamento realmente sea mío para poder operar con él. Vale, bueno. ¿Alguna más? ¿Tenemos otra más? Ojo, esto está on fire. La siguiente. Bien. Hola, buenos días. Tengo una duda, una pregunta para el consultorio de herencias. Voy a heredar una herencia y tengo dudas acerca de las deudas del familiar y me gustaría saber si hay algún modo de conocer o averiguar si la herencia tiene pasivos antes de aceptarla. Sí, lo de las deudas, ¿no? Sí. Que no haya sorpresas. Claro, bueno, pues muy bien, es una oyente previsora, eso está fenomenal. Claro. Pues podemos pedir una declaración de la renta del último ejercicio que presentó el fallecido y ahí podremos ver qué bienes tenía. Incluso a lo mejor si había pedido algún préstamo entre familiares, por ejemplo, o con un tercero, lo debemos declarar en nuestra renta. Por otro lado, cosas así más fáciles, situaciones más fáciles, pues una nota simple al registro de la propiedad para saber los inmuebles que estamos heredando, si tenían o no deudas, acudir a los bancos para saber si hay deudas, en qué posición están, en qué momento están, las administraciones importantes, Hacienda, Seguridad Social, Ayuntamiento, para saber si el titular del inmueble o de una prestación de desempleo, una prestación de jubilación, impuestos que haya podido dejar de pagar y que tenga incluso aplazados, claro. Pues saber todas las deudas para incluirla en nuestro inventario de bienes en el módulo de pasivo. O sea, puede haber sorpresas, ¿no? Sí, sí, y sobre todo yo le diría a este oyente, si aún así se quiere quedar más tranquila aún, pues que acepta beneficio de inventario. Vale, ¿y plazos para investigar y saber si hay deudas, si hay sorpresitas o no? Bueno, pues yo siempre aconsejo que una vez que ya sabemos que vamos a heredar y sabemos la fecha de fallecimiento de ese familiar, solicitar una prórroga ante las administraciones, porque el plazo general son 6 meses desde la fecha de fallecimiento. Si nos conceden una prórroga vamos a tener de entrada 6 meses adicionales y yo considero que bueno, pues es plazo suficiente. Si aún así en el transcurso de ese año vemos que nos quedan pues flecos por cerrar o que se está encorando muchísimo la situación, yo solicitaría una prórroga tácita a la administración explicando ya el caso concreto de por qué no puedo cumplir con ese... ¿El pedir una prórroga cuesta dinero? No. Ah, vale. No, la administración ahí no nos cobra. Como cuesta todo dinero, yo pregunto por si acaso. No nos cobra. Que debe ser de las poquitas cosas que no cuestan, ¿no? No, porque bueno, como saben que lo vamos a hacer bien y por eso estamos pidiendo una prórroga, no. Ya, bueno, pero a lo mejor dice por retrasarse, porque si me pides prórroga es que no quieres pagar. Y te estás caqueando. No, porque luego si no podemos diremos, pues un aplazamiento, un fraccionamiento, ayúdame. Iciar Pernía, Legal por Naturaleza. Gracias, hasta el lunes que viene. A vosotros, hasta luego. Legal por Naturaleza, el bufete especializado en herencias nacionales e internacionales, le ha ofrecido este espacio. Somos aquello que siempre quisiste ser. Creamos aquello que siempre quisiste tener. Las reglas del juego han cambiado. Somos traders. Operamos. Black Bear Broker. El broker de los traders. Antes de que amanezca te acompaña, escucha y ameniza las mañanas en Radio Intereconomía. Antes de que amanezca, con Guillermo Sancho Muela. De martes a viernes, de 6 a 7 de la mañana, en Radio Intereconomía. Descubre lo último en vehículo eléctrico. 100% sostenible, 100% conectado. Con una autonomía sin límites para llegar donde quieras. Bienvenidos al Metro del futuro. Metro de Madrid. A la vanguardia de la movilidad urbana desde 1919. Comunidad de Madrid. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir,
Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495. Toda la actualidad, información y análisis en tiempo real sobre banca, empresas, finanzas personales, bolsa, gestoras y fondos de inversión en intereconomía.com. Con la opinión de los mejores expertos del mundo económico, empresarial y bursátil. Toda la programación en directo y con la posibilidad de escuchar en cualquier instante los mejores momentos de la emisora española líder en información económica. Sigue bien informado en intereconomía.com. Son las 11 de la mañana, a las 10 en Canarias. Radio Intereconomía. Boletín informativo. Buenos días. El sector siderúrgico celebra en bolsa la nueva tregua comercial anunciada por el presidente de Estados Unidos a Europa hasta el 9 de julio con el objetivo de lograr un acuerdo comercial. Como sabes, me acaba de llamar y me pidió una prórroga para la fecha del 1 de junio. Dijo que quiere negociar seriamente porque, como te dije específicamente, se lo dije a cualquiera que me escuchara. Tienen que hacerlo y tuvimos una conversación muy agradable y acepté cambiarla. Creo que el 9 de junio sería el 9 de julio. Esa fue la fecha que solicitó. ¿Podríamos cambiarla del 1 al 9 de julio? Acepté y me dijo que nos reuniríamos rápidamente para ver si podíamos llegar a un acuerdo. En este contexto, como decimos, el sector siderúrgico sube con fuerza en bolsa. ArcelorMittal se revaloriza un 3,74%, 27,44 €, mientras que Acerinox sube un 2,5% hasta los 10,64 €. Avances dentro de un IBEX 35 que, al igual que el resto de plazas europeas, celebra también con avances la prórroga arancelaria de Donald Trump. Eduardo Bolinches, analista de Invertia. Europa se está comportando mucho mejor que la bolsa estadounidense y por lo tanto esto no va a cambiar. Vamos a ver, yo creo que se va a llegar a un acuerdo mínimos hasta el 9 de julio. Hay tiempo ahora mismo, es altamente probable y no lo descarto que vuelva otra vez otro amago, porque las conversaciones, Europa es muy de bla 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 y no ejecutar, somos muy lentos tomando decisiones, ¿no? Entonces esto va a desesperar de nuevo a Donald Trump y vendrá otro susto así, pero bueno, ya sabemos que estos sustos hay que aprovecharlos y ya está, ¿no? Habrá incremento de aranceles, habrá otro susto, pero el mercado luego lo volverá a recuperar. Con todo, vemos al IBEX 35 subir en tiempo real un 1,09%, 14.257 puntos. Avances del 1,06% para París, del 1,52% para el DAX alemán.